Gloria al Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Cuántos estamos contentos esta noche? Qué bendición que la casa del Señor esté llena en esta preciosa noche. Y desde ya felicitarlas a todas las madrecitas que nos acompañan en esta noche. Como decía esa alabanza, mujeres valientes, mujeres guerreras. Sabe, al momento de reflexionar y de preparar este mensaje, yo le decía a Dios, qué difícil es ser mamá. No me veo en esa posición. ¿Cuántos esposos quieren cambiar algún día con las mamás? Ninguno, ¿verdad? Qué difícil. Wow, si nosotros nos ponemos a analizar, nos ponemos a pensar detalladamente la labor que hace una madre, el trabajo que hace una madre, es algo tan difícil. Y sabe que Dios las ha llenado de una valentía, de una fuerza espectacular, porque como hombre yo creo que no pudiéramos cumplir esa labor, y por eso Dios se la encomendó a las mujeres. Esa labor tan especial, ese peso que llevan sobre sus hombros. Y por eso en esta preciosa noche, con este pequeño agradecimiento, con este pequeño honor a todas y cada una de ustedes, les tenemos que decir gracias. Gracias por estar ahí. Gracias por ser valientes, por ser esforzadas, porque han estado ahí a través de los procesos para secar nuestras lágrimas, muchas veces para indicar nuestro camino. Así que en esta preciosa noche regalémosle un fuertísimo aplauso a todas las madrecitas que están aquí por esa labor que hacen. Las madres que nos sintonizan a través de las redes sociales, que van a ver este video en vivo, y también recordamos a esas madres que están en la presencia del Señor. Recordamos su legado, lo que ellos dejaron marcados en nuestras vidas, que sin ellas tampoco fuéramos los mismos. Así que muchas felicidades a todas. Hemos preparado algo especial, unas rifas, unos regalos, y esto para mí es un privilegio muy, muy especial el que Dios me concede de poder compartir con ustedes esta pequeña reflexión. Y le invito a que vaya conmigo al libro de Números. Vamos a buscar el capítulo número 26 y el versículo número 59. Y cuando lo haya encontrado, me regala un fuerte amén y nos ponemos de pie para una mayor reverencia a la palabra del Señor. Gloria al Señor. Libro de Números, capítulo 26, versículo 59. ¿Lo tenemos todos? Amén. Vamos a leer la palabra del Señor como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y bajo la unción de su Santo Espíritu. Y a su letra dice: la mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Labí, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz de Amram a Aarón y a Moisés y a María su hermana. Vengamos en palabras de oración y digámosle: buen Dios y Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por cada vida aquí reunida, Señor. Gracias, Padre, porque nos permites esta noche estar en tu casa, Señor, disfrutando de tu presencia, disfrutando de tu amor, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú hablando esta noche a nuestras vidas, Señor. Desde ya, Padre, toma el control, Señor, de mi mente, de mi alma, de mi cuerpo, Señor, de mi boca, Padre, y que cada palabra que salga de ella sea para edificación, Señor, de este pueblo. Padre, gracias por el privilegio enorme que nos concedes de estar aquí esta noche. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos titulado a esta pequeña reflexión, a este pequeño mensaje, la influencia de una madre. Y veamos que en la alabanza se mencionaban varios nombres, ¿verdad?, de mujeres ejemplares, de madres ejemplares. Pero en Jocabed podemos ver algo interesante, algo inusual, algo maravilloso. Sabe que Jocabed fue una madre que marcó la vida no solo de un hijo, sino de sus 3 hijos. Y eso es algo impresionante, es algo maravilloso. Si de por sí ya es complicado educar a un hijo, y eso que aún no tenemos el privilegio de ser padres, pero lo hemos vivido siendo hijos. Y si es difícil educar y guiar a un hijo, imagínense con 3.
Y esta mujer logró poder influenciar en sus 3 hijos, porque es muy reconocida Jocabed por ser la madre de Moisés. Eso es lo que más resalta cuando hablamos de Jocabed, pero poco hablamos de el caso de Miriam y el caso de Aarón, que también fueron hijos de ella y que también fueron personas que al final de su vida marcaron una diferencia. Entonces, para entrar en el contexto de por qué en la Biblia se resalta más que todo el nacimiento de Moisés, aparte del nacimiento de Aarón y de Miriam, tenemos que ver el contexto en el cual pasó este nacimiento. Yo sé que usted lo conoce, yo sé que usted sabe la historia, y ahí en el Éxodo capítulo 1 nos la describe. Cuando José llega al final de su vida, cuando José muere y el legado de José muere con él, dice que en Egipto se levantó un nuevo faraón. Y este faraón nuevo pues desconocía lo que José había hecho. Entonces dice su palabra que una vez este nuevo faraón estaba observando sus tierras. Y al observar sus tierras se dio cuenta que el número de los israelitas, que el número de los hebreos era bastante amplio. Casi cerca de 2 millones de hebreos estaban viviendo para ese tiempo en Egipto. Y entonces el faraón ve esto y suena una alarma dentro de él. Ve un peligro en el pueblo de Israel. Y allí es donde comienza esa esclavitud que vivió el pueblo de Israel en Egipto. Entonces, este faraón dice y manifiesta su preocupación y dice: si algún ejército enemigo viene y persuade a los israelitas de irse en contra de nosotros, vamos a perder, porque nos van a ganar en número y en fuerza. Y entonces lo que este nuevo faraón hace es que empieza a molestar, empieza a incomodar al pueblo de Israel. Lo empieza a hostigar. Le empieza a poner tributos, le empieza a poner carga para fastidiarlo y para intentar frenarlo. Y vea qué maravillosa enseñanza que va a la par de esta reflexión. Y la Biblia dice que entre más el faraón hostigaba, entre más el faraón molestaba al pueblo de Israel, el pueblo de Israel era más fructífero, era más bendecido. Y esta noche, yo no sé la situación por la cual nosotros estemos pasando, no sé la situación por la cual las madres estén pasando, pero déjenme decirle que entre más dura sea la batalla que usted está peleando, más grande va a ser la victoria que va a obtener de parte de Dios, porque Él obra así con su pueblo. Entonces, el faraón, al ver esto, que ellos fructificaban más, que eran más bendecidos, se preocupó aún más. Y entonces ahora crea otro plan, crea otra ley. Hoy lo establece como un edicto. Y entonces ahora manda llamar a las parteras, que eran las mujeres que ayudaban a las mujeres embarazadas de Israel a poder tener los bebés. Imagínense qué complicado. Yo estaba investigando un poquito ahí en este tema, y si de por sí ya es difícil dar a luz hoy en día con la tecnología, con todos los avances que tenemos, imagínense antes. Qué difícil, ¿verdad? Entonces el faraón va a estas mujeres y les dice: bueno, a partir de hoy va a haber una nueva ley. Hay un nuevo edicto que ustedes tienen que cumplir. Si es las israelitas, el nacimiento de las israelitas es de una niña, ustedes lo van a permitir y todo va a seguir igual. Pero si el nacimiento es de un varón, ustedes van a hacer todo lo posible para que ese niño se muera. En pocas palabras, les estaba pidiendo a las parteras de Israel que mataran a esos niños. Es una situación muy difícil y muy complicada. Y después, pero bueno, esas 2 mujeres, 2 parteras en medio del pueblo de Israel, dice su palabra que se negaron a hacer esto. Y ahí está una de las cualidades de las mujeres, que ellas son valientes. No solamente es por decirlo, realmente las mujeres son valientes. Muchas veces como hombres nosotros nos llenamos de decir: yo no le tengo miedo a nada, yo soy el macho de la casa. Pero hay situaciones que las mujeres se enfrentan en donde cualquier hombre se quebraría.
Y estas mujeres decidieron ir en contra del edicto del faraón, que era la máxima autoridad de Israel. A pesar del peligro que representaba, a pesar de que podrían morir por desobedecer una orden del faraón, ellas dicen no. Ante los ojos de Dios eso no es correcto y nosotros no vamos a obedecer eso. 2 mujeres se rehusaron a hacer eso. Entonces el faraón las manda a llamar después de cierto tiempo y les pregunta, ¿qué pasa? ¿Por qué no están obedeciendo lo que yo les he dicho? ¿Por qué no han hecho caso a la ley, al mandato? Y estas mujeres tienen que excusarse, tienen que buscar una excusa delante del faraón para aplacar un poco su ira. Entonces las mujeres le dicen al faraón, es que estas mujeres son bien busas, son bien pilas. La palabra que ellas usan es la palabra robusta. Dice que las mujeres israelitas eran tan robustas que no necesitaban de ellas para dar a luz. Entonces le dicen al faraón que cuando ellas llegan a ayudar a las mujeres israelitas, pues estas ya han dado a luz y ellas ya no pueden hacer nada. Obviamente esto era mentira, no era verdad. Pero las mujeres estaban anteponiendo su integridad para salvar a esos bebés israelitas. Posiblemente estas mujeres eran madres. Posiblemente tenían familia y sabían lo que eso demandaba para otra madre y no querían hacerle el mal. Entonces el faraón, pues molesto, frustrado, digo yo, no haya más que hacer, y entonces dice, bueno, vamos a crear otra ley, vamos a crear otro edicto. Y ahora faculta a los soldados, al ejército egipcio, para que ante cualquier nacimiento de un niño hebreo, ellos tenían la potestad de arrebatar ese hijo recién nacido de los brazos de su madre y arrojarlo al río para que muriese. Imagínense qué difícil, imagínense qué complicada situación. En ese contexto es donde nace Moisés. En ese contexto es donde Jocabed da luz a Moisés. Y entonces podemos ver en Jocabed ciertas características y vamos a ver 4 puntos en esta noche. Vamos a buscar ahí Éxodo 2, capítulo 2 y versículo 2. Dice Éxodo 2, capítulo 2, la que concebió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso. ¿Cuántas madres dijeron esa expresión con sus hijos? Yo sé que mamá tuvo que esperar muchos años para poder decir el hermoso. Pero mire, si vemos este contexto tal cual lo leemos, pareciera ser que Moisés era hermoso, pero Miriam y Aarón entonces eran feyitos, o no le habían nacido tan bonitos. Y no es así. ¿Sabe que la traducción original de la palabra hermoso es agraciado? O sea que Jocabed lo que había visto en su hijo es que la gracia de Dios estaba sobre él. Moisés reflejaba esa gracia de Dios. Así como yo sé que las madres que están aquí han visto la gracia de Dios reflejadas en sus hijos. Entonces Jocabed no sabía cuál era el propósito que Dios tenía para Moisés. Quizás por su mente ni tan siquiera pasaba lo que Moisés haría en un futuro, pero ella sabía que Moisés era especial. Ella sabía que había un propósito especial de Dios para Moisés. Y entonces el primer punto que vamos a ver en esta noche es que Jocabed enseñó a sus hijos a ser valientes. Jocabed enseñó a sus hijos a ser valientes. Si continuamos leyendo el versículo 2, dice que, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Mire qué maravilloso, mire qué valentía de esta mujer. A pesar de que ella sabía que su vida corría peligro, a pesar de que ella sabía que la vida de sus hermanos, de su esposo mismo, también corría peligro. Porque si en un dado caso el faraón decidía matarlos a todos porque Jocabed tenía escondido a ese niño, ¿ella qué podía hacer? No podía hacer nada.
Pero a Jocabed eso no le importó. Ella sabía que Moisés iba a cumplir un propósito grande de parte de Dios. Y por eso fue valiente. No tuvo miedo. Ella dijo, no, este niño tiene un propósito de parte de Dios y por eso lo vamos a ocultar, lo vamos a resguardar. Yo sé que aquí hay mujeres valientes también que han hecho eso. No solamente con sus hijos, con sus hogares, con su matrimonio. En todo Dios les ha dado una valentía espectacular. El segundo punto dice que Jocabed enseñó a sus hijos a tener fe y a poner su confianza en Dios. Éxodo capítulo 2, versículo 3, lo leo en la Nueva Versión Internacional, dice, cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro, la embadurnó con brea y asfalto, después puso en ella al niño y fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del río Nilo. La idea de Jocabed a simple vista parecía descabellada, parecía locura. Imagínese usted cómo esta madre podría pensar en hacer eso, en poner a su hijo en una cestita y enviarlo al río. Pero es que Jocabed tenía su confianza puesta en Dios. Ella sabía que si el niño tenía un propósito de parte de Dios, Dios no iba a dejar que nada le pasara al niño. Lo iba a cuidar, lo iba a proteger. Lo iba a llevar hasta el camino que él tenía que seguir. Y Jocabed nos enseña a confiar, pero también nos enseña a trabajar en esa confianza, en esa fe. Porque imagínense que Jocabed hubiera dicho, bueno, el niño tiene un propósito de parte de Dios, así que si Dios lo va a salvar aquí, no lo van a hallar. Y muchas veces somos así. Muchas veces decimos, si Dios me va a dar ese trabajo, me lo va a dar así. Si Dios me va a dar esa bendición, me la va a dar así. Y no queremos trabajar por la bendición. Decimos que confiamos en Dios, pero no estamos trabajando, no nos estamos moviendo en fe a buscar eso. Y Jocabed aquí lo hizo. Muchas veces nosotros decimos, sí, confiamos en Dios, pero pensamos que Dios es un genio. Pensamos que Dios es un mago que lo va a hacer y ya. Y no es así, nosotros tenemos que poner también de nuestra parte. Tenemos que depositar nuestra confianza en Dios, pero tenemos que accionar esa fe también en Él. Y Jocabed aquí lo hizo. Ella no se quedó quieta esperando que Dios salvara al niño, ella se puso en acción. ¿Y qué hizo? Preparar esa cestita. Quizás llamó a Miriam, quizás llamó a Amram y le dijo, bueno, tráiganme el papiro, tráiganme la brea, tráiganme el asfalto, porque yo tengo que hacer esa cestita. Jocabed se aseguró que esa cestita fuera lo suficientemente fuerte, lo suficientemente confortable para aguantar el viaje que Moisés iba a tener en el río. Ella no se puso a pensar en los peligros que el río podía tener, los cocodrilos que habían ahí, o qué iba a pasar, porque ella ya sabía. Y Dios ya sabía el destino de Moisés. Pero mira qué maravilloso lo que nos enseña esta mujer a tener fe y a tener esa confianza puesta en Dios. Y nuestras madres muchas veces nos enseñan eso también, a no tener miedo. Yo sé que esta noche aquí hay madres que han puesto su fe y han puesto su confianza en Dios. Y sabe, yo no puedo imaginar, yo no puedo dimensionar las palabras de un médico al decirle a una madre, su embarazo es de alto riesgo. Hay probabilidades que su hijo no nazca. Hay probabilidades que su hijo venga con una malformación, que venga con una enfermedad. Yo sé que hay madres aquí que quizás pasaron por eso en su embarazo. Pero gracias a la valentía, gracias a su fe, gracias a su confianza en Dios, hoy por hoy nosotros estamos aquí, dándole la gloria al Señor y diciéndole, mamá, gracias por el esfuerzo que tú hiciste. Gracias porque no te importó el sacrificio, porque no te importó padecer esa preocupación, esas noches de llanto quizás. Y lo diste todo porque yo naciera. Lo diste todo por mí. Porque para Jocabed era el peligro de muerte, pero para otras madres también han puesto su vida en riesgo con el nacimiento de un bebé.
Y más sin embargo, ellas han estado firmes y han confiado en Dios. Y han dicho, mi hijo va a ser instrumento de Dios. Yo declaro que mi hijo va a ser sano, va a venir completo. Y miren el poder de esa fe, miren el poder de esa confianza. Hoy podemos ver a esos niños en sala cuna, podemos ver a esos niños en escuela dominical, podemos ver a esos niños dirigiendo un culto o predicándoles esta noche. Gracias a que una madre tuvo fe y tuvo confianza en Dios. Y les agradecemos por eso. El tercer punto dice que Jocabed enseñó a sus hijos a amarse y a cuidarse. El versículo número 4 de ese mismo capítulo, del capítulo número 2, dice que y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le aconteciera. No hay una fecha específica ni un dato exacto de la edad de Miriam, pero según los historiadores, según los investigadores de la Biblia, dice que Miriam podría tener entre 7 y 10 años. Una edad en la cual Miriam ya sabía, un niño de 10 años ya sabe, ya razona, ya piensa, ya tiene un conocimiento. Y miren qué maravilloso es que aquí la Biblia no dice que Jocabed le ordenó a Miriam que cuidara a Moisés. Dice que ella lo cuidó porque le amaba, porque se preocupaba por él. Qué maravilloso es que entre hermanos nosotros nos podamos llevar así. Qué maravilloso es que nosotros tengamos eso y que mamá inculque eso en nosotros. Pero, ¿qué hubiéramos dicho los hermanos mayores de este tiempo? ¿Qué hubiéramos dicho? Ay, ese bichito chillón, que se lo lleven. Mucho molesta. Ni me deja hacer nada, ni me deja jugar. Si mi mamá solo en él pasa pensando, solo a él lo atiende. Es la realidad, muchas veces pensamos así. Pero miren cómo Jocabed había influenciado a sus hijos a que tenían que cuidarse, a que tenían que amarse. Mire qué bonito es cuando los hermanos están pendientes el uno del otro. Cuando los hermanos se demuestran ese amor y ese cariño sincero. ¿Sabe? Con el permiso de mi esposa, aunque no se lo pedí antes, lo voy a decir, pero sabe que yo admiro la relación de ella y su hermano. A mí me cuesta expresar palabras cariñosas, hasta aún con ella, con mi madre, con mis hermanas, con todo. No soy tan expresivo así. Y yo veo cómo mi esposa habla con su hermano y le dice, hermanito, te amo. Hermanito, Dios te bendiga. Hermanito, tené cuidado. Y su hermano con ella igual. Y sabe que yo digo, algo tuvo que haber hecho mamá bien. Algo tuvo que haber hecho papá bien para que ellos llegaran a tener ese vínculo. Sabe, muchas veces los padres, y no se vaya a ofender ni se vaya a molestar con lo que voy a decir, pero muchas veces los padres cometen el error de ir poniendo esos pequeños rozamientos entre los hermanos. Muchas veces los padres ponen esa diferencia y empiezan a decir, ¿por qué no sos como tu hermano? ¿Por qué no sos tan obediente como él? ¿Por qué no sos tan inteligente como él? Y eso es un error. Y usted podrá decir, ay, pero es que usted no es papá. Pero fui hijo y lo observo a través de mis sobrinos también. Entonces tenemos que tener cuidado, tenemos que aprender de Jocabed en este punto. De que ella influenció tan fuerte en eso. Y usted puede ver el desarrollo de la historia y en la conclusión lo vamos a ver. ¿Quién fue Moisés? ¿Quién fue Aarón? ¿Quién fue Miriam? Estuvieron trabajando siempre los tres. Tal vez no se amaban en todos momentos, pero siempre estaban ahí cuando se necesitaban. Entonces, nosotros, las madres tienen ese poder de poder influenciar en sus hijos. Jocabed no hizo a un lado a Moisés porque dijo, no, es que este va a ser el libertador. Él es el que importa, los demás no. No. Lo supo amar, lo supo valorar, lo supo comprender, lo supo guiar a los tres. Y los tres fueron hombres exitosos, usados por Dios. Amén. Vamos al punto número 4. Y dice que Jocabed enseñó a sus hijos a tomar buenas decisiones.
Y vámonos al libro de Hebreos, en el capítulo 11. Capítulo 11 y versículos 24 y 26. Vamos a leer. Dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Madres, ustedes quizás no puedan dimensionar, no puedan entender el poder y la influencia que ustedes tienen en un hijo. Esas palabras, esos consejos que ustedes les dan, esas palabras quedan grabadas en la mente de esos pequeños, esas palabras quedan grabadas en la mente de esos jóvenes. Y aunque pareciera ser que los jóvenes hoy en día, porque hoy es una situación más difícil, es una situación más complicada, pareciera ser que por un oído les entra y por otro les sale. Pareciera ser que mamá gastara saliva de por gusto y hablara sola. Pero déjenme decirle que algo se queda en ellos. Algo de lo que ustedes hablan con ellos, un consejo que ustedes les dan, y más si es de la palabra de Dios, va a quedar grabada en sus corazones. Va a permanecer por siempre. ¿Sabe? Yo recuerdo las palabras de mamá cuando ella me aconsejaba, porque mamá fue bien estricta, la verdad, con nosotros en los temas de la iglesia, en los temas de Dios. Me recuerda mucho a mi hermana Raquel, lo que vivió con su papá, porque mamá era igual. No nos dejaba quedarnos, nos mantenía allí en la iglesia, en la célula, y cuidadito que hiciéramos un desorden porque nos caía. Entonces, y yo recuerdo a mamá en esa etapa de adolescencia diciéndome estas palabras: a mí me puedes engañar, pero a Dios no lo puedes engañar. A mí me puedes mentir, pero a Dios no le puedes mentir. De mí te puedes esconder, pero de Dios no te puedes esconder. Y sabe que esas palabras me han acompañado a lo largo de mi vida, y hasta el día de hoy esas palabras resuenan en mi mente y yo digo, a otras personas les puedo mentir, pero a Dios no. A otras personas quizás puedo engañar, pero a Dios no. Entonces esa influencia que ustedes crean en sus hijos es vital, es importante. Mire, en el mundo en el cual vivimos, en esta actualidad, en esta sociedad, wow, yo le doy gracias a Dios porque soy poquito más de la vieja escuela. Pero el mundo de este siglo, de este presente, está tan convulsionado con tantas cosas. Y los jóvenes están siendo bombardeados y tocados y viendo tantos modos de malos ejemplos, que las redes sociales, que los vicios, que las adicciones, que esto, que lo otro. Y es tan atractivo, lo han presentado de una manera tan atractiva, que muchas veces nuestros hijos se pierden en ese camino. Pero sabe, la influencia de las madres puede más que todo eso. La influencia de las madres en sus hijos va a poder más, porque aunque ellos se desvíen, aunque ellos se vayan por otro camino, aunque ellos quieran tomar una mala decisión, la palabra de su mamá va a estar ahí en su mente y les va a ayudar a escoger el buen camino, les va a ayudar a guiarlos. Entonces, madres que están esta noche, no se cansen de aconsejar a sus hijos, no se cansen de hablar con ellos, hablen con ellos. Vivimos en un mundo en donde todo está tan acelerado, todo está tan rápido, amanece y ya de pronto estamos en la noche y el trabajo y todo nos roba tiempo. Pero es importante que hablemos con los hijos. Y los hijos también es importante que veamos a las madres y a los padres como eso, como un buen consejo que ellos nos puedan dar. Una situación difícil, porque un amigo no nos va a aconsejar como una madre. Un amigo no nos va a dar la solución que mamá va a dar, ese refugio que mamá representa en nuestras vidas. Entonces podemos ver que Jocabed influenció a sus hijos. Moisés renunció
a muchas cosas que Egipto le estaba ofreciendo. Renunció a la comodidad, a la riqueza, renunció a tantas cosas que Egipto tenía. De hecho, él había sido enseñado, él había sido instruido para poder reemplazar al faraón. Y él dijo no. Y el versículo 26 lo dice, porque vio que eso era pasajero. Porque Jocabed influenció en él a tener su mirada puesta en el galardón, en lo que vale la pena. No solamente en lo temporal, no solamente en lo que este mundo ofrece, porque eso se acaba de un momento a otro. Pero lo que Dios nos ofrece es eterno. Lo que Dios nos ofrece vale mucho más que cualquier cosa que el mundo pueda dar. Y sabe que algo que me llama mucho la atención también en esto es que Moisés no solamente renunció a llamarse, a ser hijo de la princesa de Egipto, por lo que mamá había influenciado en él, en su doctrina, si queremos verlo así, o en la influencia de Dios, sino que Moisés le dio el valor que su madre merecía. Moisés dijo, yo solo tengo una mamá, no voy a dejar que otra mujer, y no es que Moisés fuera desagradecido o malagradecido, sino que él sabía lo que su mamá valía. Y muchas veces nosotros como hijos no le damos ese valor a mamá. Muchas veces como hijos, ya cuando estamos grandes, nos da pena que nos vean con mamá. Muchas veces quizás decimos, no, hasta aquí déjeme mamá, yo me voy a ir solito, cuando ya estamos en bachillerato. No mamá, ya no me agarre la mano. ¿Qué valor le estamos dando a nuestras madres? Como esposos, ¿qué valor le estamos dando a esas mujeres que nos han dado todo, que nos han entregado todo? Porque cuando una mujer toma la decisión de ser madre, ella sabe perfectamente que su cuerpo va a ser expuesto a cambios. Va a cambiar, va a ser diferente. Van a haber cosas que quizás ya no van a volver a la normalidad, que ya no van a volver a ser como antes. Mas sin embargo, ellas están ahí dispuestas a entregar eso. ¿Será que como esposos nosotros estamos valorando eso de nuestras esposas? ¿Será que como hijos nosotros le estamos dando el valor que mamá merece? ¿O ya se nos olvidó todo lo que ellas han hecho por nosotros? ¿O ya se nos olvidó todo lo que han padecido, todo lo que han sufrido por nosotros? Entonces tenemos que reflexionar en eso. Es una noche muy buena para ver el valor que le estamos dando a nuestra mamá. Cómo la estamos respetando, cómo la estamos honrando, cómo estamos agradeciendo a esa mujer que nos dio la vida. Nos estamos comportando a esa altura, o quizás hemos entrado en una condición de rebeldía y ya se nos olvidó por completo eso. Mire, Jocabed influenció a sus hijos, y el resultado de esa influencia en sus hijos dio a Moisés siendo el libertador del pueblo de Dios. Un gran legado que Moisés dejó, haciendo cosas maravillosas, siendo usado por Dios de una manera increíble, inimaginable. Aarón fue el sacerdote del pueblo de Dios. Algo maravilloso también. Y Miriam fue la líder de las mujeres. Miriam era la persona que movía a las mujeres del pueblo de Israel. Imagínense, qué precioso. Qué maravilloso ese legado que Jocabed pudo dejar en sus hijos. Y ahora nosotros como hijos, ¿qué legado queremos dejarle a nuestras madres? ¿Cómo las queremos honrar? ¿Cómo las queremos que sean reconocidas? Hay muchas maneras, hay muchas formas de honrar a nuestras madres. ¿Sabe algo que yo le quedé debiendo a mamá y espero que Dios me dé la oportunidad de cumplirlo? Es mi título universitario, porque ella siempre me quiso ver graduado. Pero como el cabezón no tomó buenas decisiones, no lo logró.
Pero qué bonito sería que como hijos le demos esa honra a mamá. Imagínense ese privilegio de mamá de poder llevarla del brazo y decirle: les presento al doctor, es mi hijo, al ingeniero, ese es mi hijo. En las cosas de Dios también. Les presento al evangelista, él es mi hijo. Al pastor, él es mi hijo. Imagínense qué privilegio más grande, qué privilegio más maravilloso el que nosotros podemos darle a nuestras madres esa honra, ese valor que ellas merecen por todo lo que han pasado. ¿Sabe? 9 meses podrían sonar a un corto tiempo. 9 meses podría parecer algo tan cortito, ¿verdad? Pero durante esos 9 meses, mamá sufre un proceso increíble. Imagínese ese cambio en su cuerpo, cuando ese bebé empieza a crecer, empieza a desarrollar, empieza a tomar ese espacio dentro de su vientre. Ese esfuerzo que mamá tiene que hacer, porque mamá nunca se detiene. A pesar de estar embarazada, ella sigue cocinando, ella sigue planchando, ella sigue lavando, ella sigue trabajando, ella sigue haciendo las cosas como antes. A pesar de que su movilidad ha cambiado, a pesar de que su peso ha aumentado y ahora se le vuelve más difícil. A pesar de que duelen los pies, dice mi hermana Olga. Imagínense cuando me toca ir con mi esposa a comprar, yo cuando voy por la línea ya no quiero, ya voy con la lengua de fuera. Y las mamás de San Andrés que han tenido que subir cuántas veces esa cuesta. Qué maravilloso. Son un ejemplo para nosotros. Y después de ese proceso viene esos deseos, esas náuseas, esos mareos, esos vómitos. Yo creo que todavía no vamos a ser papás con mi esposa porque me aterra pensar en eso. Y más que ahora dicen que los antojos y los vómitos le dan a los hombres. Imagínense. Que Dios nos ayude. Pero imagínense todo lo que mamá tiene que pasar. Y rumbo a la recta final, sabe que yo investigaba este proceso del embarazo y decían que los primeros meses son los más fáciles. Pero de ahí en adelante todo se va complicando y llegando a la recta final, cuando el doctor le dice: bueno, para esta fecha mamá tiene que tener preparada una maletita ya, y le da la lista de las cositas que tiene que tener. ¿Cuántas mamás se recuerdan de eso? Qué hermoso, el momento más difícil, el momento más duro. Yo solo lo he visto a través de un documental una vez que nos pusieron en el colegio y me traumé. Y ahora con el programa del gobierno, ¿verdad? De nacer con cariño, hoy ya los papás tienen que estar ahí, imagínense. Pero ese proceso de dar a luz, ese privilegio que Dios les ha dado a las mujeres de poder concebir vida, lleva un precio alto que tienen que pagar. Científicamente, un hombre puede sentir esos dolores solamente cuando sufre una enfermedad del apéndice o de la vesícula. Dicen que esos dolores son insoportables y ni aún así se acercan a la realidad de esa labor de parto que las mamás pasan, que las mamás sufren en ese momento. Imagínense esas horas, no puedo imaginar eso, pero esas horas cuando ya están en el hospital y cuando el doctor dice: bueno, vamos a ingresarla porque va a empezar. Y empieza mamá a poner todo su esfuerzo, todas sus fuerzas, todo su aliento, toda su energía. Y el doctor dice: vamos, con fuerza, le dice. Y la mamá está ahí con fuerza, y empuje, y vamos. Agotador trabajo, exhaustas, pero por último el doctor dice esta frase que mamás han de conocer: vamos, el último esfuerzo, la última vez, ya está aquí, ya está. Y mamá hace ese último esfuerzo con todo lo que da, ya con la reserva puesta y la 4x4 activada. Y de repente en el cosmos, en el tiempo, se hace una pequeña pausa, un microsegundo, un segundo de pausa por el milagro que acaba de acontecer.
y mamá escucha el llanto de su bebé por primera vez. Y cuando el doctor prepara a ese niño, lo limpia, lo envuelve en una toallita y se lo presenta a la mamá. Cuando mamá recibe a ese bebé por primera vez entre sus brazos, todo se olvida. Cuando lo ve, cuando ve esa fragilidad, cuando ve el fruto de su vientre en este mundo, se olvida todo el proceso, esos 9 meses, esos antojos, esos vómitos, todo lo que tuvo que pasar. Y su vida cambia, su vida se renueva a partir de ahí, porque ha concebido ese milagro maravilloso que Dios les ha dado de poder dar vida. Y por eso esta noche agradecemos a todas las madres, les agradecemos. Dios les ha dado un valor agregado que no podemos describir con palabras. No alcanzarían las palabras para poder elogiar a nuestras mamás, no alcanzarían los regalos, los obsequios para poder compensar un poco de lo mucho que ellas nos dan. Así que esta noche les decimos: mamá, gracias. Gracias por todo lo que han hecho por nosotros. Gracias por ser mujeres valientes. Gracias por ser mujeres de fe, mujeres con convicciones. Gracias por guiarnos a lo largo de nuestro camino y lo que falta. Porque después de los hijos vienen los nietos y la labor empieza nuevamente. Esa felicidad vuelve. Esa felicidad que no se puede comparar, ¿sabe? Yo no lo he experimentado, pero yo creo que ese vínculo que nosotros formamos con mamá no se puede comparar con nada. No se puede reemplazar con nada. No es lo mismo el respeto, el amor que uno siente por su papá que el que siente por su mamá. Y es porque Dios les ha dado esa gracia, Dios les ha dado ese valor. Lo veíamos el domingo en la central, cuando ese rey elogiaba a esas mujeres, porque su estima sobrepasa por mucho a la de las piedras preciosas. Gracias por ese esfuerzo, mamá. Vengamos en palabras de oración esta noche. Gloria al Señor. Si gusta, puede ponerse sobre sus pies en esta preciosa noche y déjese ministrar por el Espíritu Santo de Dios, porque Él está aquí en este lugar. Te alabamos, Señor, te bendecimos esta preciosa noche, exaltamos tus... Hemos llegado al final de nuestro culto de este día, pero no queremos despedirnos sin antes hacer esta invitación. Si Dios ha tocado tu corazón y sientes que Él ha hablado a tu vida y quieres aceptarle en tu corazón y dejar que el Espíritu Santo gobierne tu vida, o si reconoces que te has alejado de Dios y quieres reconciliarte con Él, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Te pido que perdones todos mis pecados y te invito a que entres en mi corazón para que me limpies con tu sangre preciosa, y declaro que desde hoy eres mi Señor y Salvador. Amén. Si repetiste esta oración conmigo, ten la seguridad de que Dios viene a tu corazón a cambiar tu vida. Dios te bendiga.